Vamos a desarrollar el segmento de anatomía humana correspondiente al tópico de ciencias básicas mediante una metodología bastante dinámica que consiste en desarrollar las preguntas que se toman en los exámenes del ENAM y en algunos casos examen de la residencia. Y de esa manera poder fijar conceptos básicos que serán útiles para el desarrollo de cualquier pregunta de esta ciencia. Voy a presentarme, yo soy el doctor Javier Castro Romero, cirujano plástico estético, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, médico asistente del Hospital Revalliati. Mi correo es todo minúscula de rjavier-cpe@hotmail.com para cualquier consulta. Vamos a desarrollar en esta vez las preguntas correspondientes a cabeza y cuello. La primera pregunta dice: paciente que acude por dolor y adormecimiento periorbicular derecho. Se sospecha de neuralgia. ¿Cuál sería el nervio comprometido? Una pregunta del examen del ENAM. A. Trigémino. B. Vago. C. Glosofaringio. D. Facial. E. Vestíbulo coclear. Un concepto básico que ustedes se deben llevar en función a esa pregunta: que la inervación sensitiva de la cara está dado por el quinto par, por el trigémino, mientras que la inervación motora por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Cualquier patología asociada a trastornos sensitivos, por ejemplo la neuralgia, por lo tanto el nervio comprometido es el trigémino. Aquí tenemos una lámina en el cual vemos el territorio del nervio trigémino, que tiene 3 ramas cuando sale de la cavidad endocraniana por los respectivos agujeros que hay en la base del cráneo a nivel de la fosa media. La primera rama, que es la rama oftálmica, esta rama oftálmica, como vemos, se encarga prácticamente de dar la inervación de toda la región periorbitaria o periorbicular, la región frontal, mientras que la rama maxilar o el quinto 2 se va a encargar de dar la inervación de todo el nervio medio facial, mientras que el quinto 3 o rama mandibular o maxilar inferior se encarga del tercio medio inferior facial. Entonces, respondiendo a la pregunta, el problema de la neuralgia de este paciente va a estar comprometido definitivamente una rama del nervio trigémino, que puede ser la rama oftálmica o algunas ramas del quinto 2 del maxilar, porque son esos nervios que se van a encargar de dar inervación a la zona orbicular. ¿Ok? Igualmente aquí vemos como el quinto 3 va a dar algunas ramas que salen de la órbita, por ejemplo el frontal interno, frontal externo o supraorbitario, que va a dar inervación a la región periorbitaria superior, mientras que la inervación de la región periorbitaria inferior está dada por algunas ramas del nervio infraorbitario y rama de este nervio, que es el nervio malar. ¿Ok? Rama malar. ¿Ok? Esta rama malar va a dar dos ramas, que son el cigomático facial y el cigomático temporal, que al final envía ramas en las zonas periorbitaria externa. ¿Ok? Muy bien, entonces la pregunta está bastante clara y la respuesta también. Igualmente en este gráfico refuerza más quiénes son los responsables de dar la inervación sensitiva de esa región periorbitaria. La segunda pregunta dice: la cuerda del tímpano es una rama
examen de residencia. A, nervio coclear del octavo par craneal. B, nervio vestibular del octavo par craneal, nervio facial, arteria auditiva y ganglio genicular. Aquí vemos que la cuerda del tímpano es muy importante, porque gracias a esta cuerda del tímpano, que es un nervio que contiene componentes simpáticos, parasimpáticos y componentes sensitivos. El componente sensitivo se va a ir a los 2/3 anteriores de la lengua y los componentes parasimpáticos van a viajar, o autonómicos van a viajar al ganglio submandibular o submaxilar, y a su vez van a salir fibras postganglionares que van a dar el estímulo para la secreción de la glándula submaxilar y submandibular. Esta cuerda del tímpano se origina del ganglio o cuerpo geniculado del nervio facial. Este ganglio o cuerpo geniculado del nervio facial origina a la cuerda del tímpano, y a su vez estas fibras se originan a nivel del tronco, a nivel de los núcleos salivatorios o salivales superiores del nervio facial. Entonces, esta cuerda del tímpano, cuando sale de la cavidad endocraniana, va a unirse al nervio lingual, y a través del nervio lingual va a viajar hacia la cavidad bucal para llevar la inervación autonómica a la glándula submaxilar y sublingual, y la inervación sensitiva hacia los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, la respuesta es el nervio facial. ¿Ok? Muy bien. Aquí también podemos aprovechar que el nervio facial va a dar un nervio importante, que es el nervio petroso mayor superficial. Este nervio petroso mayor superficial va a recibir una rama simpática denominado nervio petroso profundo, y al unirse va a formar un nervio que se llama el nervio vidiano, y este nervio vidiano se va a encargar de llevar hacia el ganglio pterigo maxilar, o llamado ganglio esfenopalatino o de Merkel, ¿ya?, estímulos autonómicos que luego van a viajar hacia las glándulas que se encuentran en la fosa nasal y a la glándula lagrimal. Básicamente estímulos de secreción. Entonces, para que vean de que como el nervio facial no solamente es puramente motor, sino también lleva componentes sensitivos y autonómicos. Siguiente. Ahí está, en este cuadro, para que ustedes puedan fijar más las ramas del nervio facial. Y una rama intrapetrosa es la famosa cuerda del tímpano. La otra pregunta importante también me parece es: la arteria meningia media atraviesa el agujero. En la fosa media tenemos varios agujeros en relación a la salida de arterias y ramas de pares craneales. Tenemos, por ejemplo, el agujero redondo mayor. Este agujero redondo mayor, por ejemplo, aquí vemos el agujero redondo mayor, que permite el paso de un nervio. Este nervio es el quinto 2, llamado también nervio maxilar. ¿Ok? Y este nervio también, por ese agujero, va a pasar algunas ramas, ¿ya?, tentoriales, ¿ok?,
hacia la cavidad endocraniana. Luego tenemos, por ejemplo, este agujero que es el agujero redondo mayor. Por el agujero redondo mayor va a salir el nervio mandibular o el quinto 3. ¿Okay? Y finalmente tenemos el agujero por detrás del agujero redondo mayor, el agujero redondo menor, llamado también agujero espinoso. Este agujero espinoso permite el paso hacia el endocráneo de la arteria meningia media con una rama del quinto 3, el nervio meningio, que básicamente va a dar la inervación a la dura madre cerebral. Entonces tenemos ya la respuesta. Entonces es el agujero espinoso o agujero redondo menor. La otra pregunta es: el seno frontal realiza su drenaje a nivel. Examen de residencia. Para desarrollar esta pregunta tenemos que entender y comprender cómo está estructurado la pared lateral de las fosas nasales. Recordando, la pared de la fosa nasal está organizado en meatos y unas elevaciones denominadas cornetes, o llamado también conchas. ¿Okay? Estos cornetes van a ser de tres tipos: cornetes superiores, cornetes medios y cornete inferior. El más desarrollado y prominente es el cornete inferior. Entre estos cornetes existen unas cavidades denominadas meatos o conchas. Hay un meato superior, un meato medio y un meato inferior. A nivel de estos meatos vamos a encontrar orificios de salida de los senos paranasales. A nivel del meato superior vamos a encontrar un orificio para la salida del seno esfenoidal. A esta porción donde desemboca el seno esfenoidal también se le conoce con el nombre de hendidura etmoide esfenoidal. Por delante del orificio de salida del seno esfenoidal vamos a tener también un orificio de salida para los senos etmoidales posteriores. Por delante de esta estructura nosotros vamos a encontrar la mucosa olfatoria o el área olfatoria del meato superior. En el meato inferior hay unas características anatómicas que es importante que ustedes puedan reconocer. Uno, tenemos esta elevación llamada bula etmoidal. En el medio de estas bulas etmoidales vamos a encontrar unos orificios de salida para los senos etmoidales medios. Entre la bula etmoidal y una prominencia que ustedes están observando aquí, que se denomina apófisis o proceso unciforme, se forma una depresión en forma de semiluna. A esta depresión en forma de semiluna se le conoce con el nombre de hiato semilunar. En la profundidad de ese hiato semilunar, en la parte superior, vamos a encontrar el orificio de salida del seno frontal. Luego también en el medio vamos a encontrar el orificio de salida de los senos etmoidales anteriores, y en la profundidad y en la parte más posterior vamos a encontrar la salida de uno de los senos más grandes paranasales, que es el seno maxilar. En cambio, a nivel del meato inferior tenemos la salida de orificio del conducto naso-lagrimal. Entonces, la respuesta a la pregunta del drenaje del seno frontal es en el meato medio. Muy bien. La otra pregunta es la arteria oftálmica es rama de la arteria. ¿Okay? Maxilar interna, carótida interna, facial, pterigoidea y óptica. Mediante este gráfico nosotros podemos ver que la arteria oftálmica es una rama terminal de esta gran arteria, que es la arteria carótida interna. Esta arteria oftálmica ingresa por la hendidura esfenoidal a la órbita, a la cavidad orbitaria. ¿Ok?
¿ok? Importante. Dentro de la cavidad orbitaria va a dar una arteria sumamente importante para el globo ocular, que es la arteria central de la retina, ¿ok? Que viaja prácticamente asociado al nervio óptico. Esta arteria oftálmica tiene una relación bastante estrecha con el nervio óptico. En un inicio tiene una relación lateral y luego una relación medial. Y finalmente las ramas terminales de la arteria van a encargarse de irrigar las zonas palpebrales, la base de la nariz y las regiones frontales. ¿Ok? Muy bien. Entonces la respuesta, que la arteria oftálmica es rama de la carótida interna, una de las ramas terminales. ¿Ok? Muy bien. La otra pregunta es, en la formación del polígono arterial de Willis constituyen las siguientes arterias o las arterias. Bueno, vamos a poner esta pregunta con este gráfico. Este es el famoso polígono arterial de Willis. Este polígono arterial de Willis se organiza a nivel de la base del cerebro. Y gracias a este polígono arterial, el cerebro se puede irrigar en forma abundante y además en forma muy segura frente a cualquier eventualidad de déficit de irrigación que pueda ocurrir. ¿Cómo está formado este polígono de Willis? Este polígono de Willis está formado por las dos ramas terminales, del tronco basilar. Aquí tenemos el tronco basilar. Este tronco basilar se forma por la unión de estas dos arterias, que son las arterias vertebrales. Se fusionan y forman el tronco basilar. Y una de las ramas principales de este tronco basilar es esta arteria, la arteria cerebelosa inferior pero anterior. Y además ramas que van a irrigar el puente Barolio o la protuberancia, son las famosas arterias pontinas. Y finalmente va a dar dos ramas terminales, que es la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. Entre estas dos arterias se forma una pinza por donde pasa un par craneal, que es importante que ustedes lo sepan. Ese par craneal es el tercer par craneal o el motor ocular común. Ok, muy bien. Y de esta arteria cerebral posterior va a originarse, entonces tenemos el primer componente polígono de Willis, la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior va a dar origen a la arteria comunicante posterior. Esta comunicante posterior se va a comunicar con la arteria carótida interna. O sea que la arteria carótida interna también forma parte de este polígono de Willis. Ojo, mucho cuidado. Y una de las ramas terminales de la arteria carótida interna es esta arteria, la arteria cerebral anterior. Y la rama más gruesa e importante terminal que tiene la arteria carótida interna, aparte de las arterias hipofisiarias, es la arteria silviana o meningia media, que no forma parte del polígono de Willis. Ojo, entonces la arteria cerebral anterior, rama de la arteria carótida, se van a comunicar entre sí mediante la arteria comunicante posterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, componentes del polígono de Willis. Repasando, tenemos la arteria cerebral posterior, la comunicante posterior, la carótida interna, la cerebral anterior y la comunicante anterior. Entonces, respondiendo a la pregunta, tenemos aquí cerebrales anterior y cerebelosa, falso. Cerebrales media y cerebelosas posteriores, falso. Cerebral anterior y cerebral posterior, correcto. Siguiente pregunta, que es la pregunta 7, dice, si un paciente queda disfónico después de haberse sometido a una hemitirectomía izquierda, es porque se ha lesionado. Es muy frecuente estas lesiones, estas morbilidades en aquellos pacientes que son sometidos a esta cirugía
por diferentes causas. Generalmente la primera causa son neoplásicas. Las alternativas dice la cadena simpática izquierda, nervio frénico izquierdo, nervio frénico, nervio laringio inferior izquierdo, nervio laringio superior. Con este gráfico vamos a deducir. La respuesta definitivamente es el nervio laringio recurrente. La laringe es un órgano que tiene dos tipos de inervación, motora y sensitiva. La inervación sensitiva está dado por el nervio laringio superior, mientras que la inervación motora está dado por los nervios, básicamente por los nervios laringios recurrentes inferior o nervio laringio recurrente, nada más, o laringio inferior. Tenemos acá el nervio laringio recurrente izquierdo, recurrente porque recurre aquí al callado de la aorta, el lado izquierdo, y después se va a desplazar entre esa hendidura tráqueo-esofágica hasta llegar a la glándula, llegar hasta la laringe. Mientras que el nervio laringio recurrente derecho va a recurrir a esta arteria, a la famosa arteria subclavia, ¿ok? Abraza la arteria subclavia y después recurre por esa hendidura tráqueo-esofágica. Ambos nervios son ramas del nervio vago, ¿ok? Muy bien, eso está bien claro. Su lesión va a producir disfonía, ¿ok? Porque inerva casi en su totalidad a los músculos motores de la laringe relacionado con el habla. Okay. Una vez más tenemos acá nervio laringio recurrente derecho recurre a la arteria subclavia y el recurrente izquierdo recurre al callado de la aorta. Todos llegan hacia la laringe para inervar los músculos del aparato fonador. La siguiente pregunta dice, paciente que llega a consulta con antecedente de traumatismo de mano. Al examen dificulta para separar los dedos de la mano. Dice, diga usted cuáles son los músculos que están comprometidos. Radiales, lumbricales, interóseos ventrales, cubitales o interóseos dorsales. Con este gráfico vamos a quedar mucho más claro. A nivel de la mano vamos a tener unos músculos cortos propios de la mano, del dorso, de la palma, del dorso de la mano. Tenemos a los lumbricales, ¿ya? Que son segmentos o tiras de músculos a manera de unos lombrices, por eso le pusieron lumbricales, que son en número de 4. Estos músculos se originan a nivel de los tendones de los flexores profundos y se van a insertar a nivel de las primeras falanges. Son en número de 4. ¿Ok? Ayudan a la flexión de la primera falange con el metatarso, o sea, de la articulación metatarso-falange. Mientras que los interóseos dorsales son 4, se van a insertar a nivel de los metacarpos, ¿okay? Y a nivel de las segundas falanges. Estos músculos se van a encargar de producir la abducción de los dedos, la separación de los dedos. Mientras que los interóseos palmares, que son el número de 3, que también tienen a nivel de esa inserción, su función es de aducción de los dedos. Tanto los interóseos dorsales como los interóseos palmares están inervados por el nervio cubital, ¿ok? El cubital. Mientras que los lumbricales tienen una inervación tanto del nervio cubital como una rama del nervio radial. Entonces las respuestas son interóseos dorsales. Muy bien, pasamos a lo que es miembro superior. La 9ª pregunta dice, ¿qué nervio se lesiona con la fractura del tercio medio del húmero? El húmero, la diáfisis
del húmero en su tercio medio tiene una característica muy importante, que a ese nivel se organiza y se hace mucho más evidente el canal de torsión. ¿Sí? El canal de torsión es una impresión ósea que evidencia que el húmero en su proceso embriológico de desarrollo tuvo una rotación medial, fijo la diáfisis. Por lo tanto, se generó este canal de torsión. Por el canal de torsión, aquí vemos en este gráfico, que si se produce una lesión a nivel del tercio medio del húmero, se va a producir la lesión de un nerio, que es el nerio radial. Aquí vemos que a nivel del tercio medio se encuentra el canal de torsión, y en ese canal de torsión viaja pegado al periósteo el nerio radial, conjuntamente con otro elemento vascular que es la arteria humeral profunda con su respectiva vena satélite. Entonces, una lesión a nivel tercio medio del húmero le puede lesionar. Si es una fractura desplazada, mucho más probable, ¿ya?, pueda producirse la lesión del nervio radial. Por eso es muy importante la inmovilización del brazo en este tipo de fractura para no aumentar las secuelas o las lesiones de estructuras nobles. ¿Okay? Muy bien. La otra pregunta dice, en el síndrome de túnel del carpio, el nervio lesionado es radial, cubital, mediano, músculo cutáneo y circunflejo. La respuesta es el túnel, a nivel del túnel del carpo solamente pasa un nervio. El resto son elementos tendinosos, tendones de músculos flexores de la mano y de los dedos, de los dedos de la mano. Entonces, aquí para recordar, vemos, aquí tenemos el retináculo de los flexores, llamado también ligamento del carpo transverso o ligamento transversal del carpo. Este ligamento transversal del carpo se va a fijar en dos huesos. A nivel medial se va a fijar a nivel de este hueso pequeño, que es el pisiforme, y a nivel lateral se va a fijar en un hueso que es de la primera fila, que es el escafoide, y en la parte inferior es el hueso grande. Entonces van a formar un canal, un túnel, por donde va a pasar estos tendones. Tenemos los tendones de los flexores profundos y los tendones de los flexores superficiales. Y entre ellos viaja este nervio, el nervio mediano. La inflamación de esta zona produce la compresión de este nervio, generando un síndrome que se llama el síndrome de túnel del carpo, que va a manifestarse mediante síntomas tanto sensitivos como motores de la mano y de los dedos. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. La fractura del escafoide se debe sospechar con el antecedente traumático de muñeca y la presencia de dolor ¿en qué casos? ¿Ya? Cuando se sospecha de fractura del escafoide, se produce un dolor exquisito. Fondo del canal del pulso, estiloide radial cubital, túnel del carpo, base del tercer metacarpiano, fondo de la tabaquera anatómica. La respuesta es en el piso de la tabaquera anatómica. Porque la tabaquera anatómica, una estructura muy importante, porque a nivel de la tabaquera anatómica vamos a encontrar el pasaje de la arteria radial y también pasaje de rama sensitiva del nervio radial. Esta tabaquera anatómica está formada por los siguientes tendones. Va a estar formado por el tendón del abductor largo del pulgar y el tendón del extensor corto del pulgar. Luego, mucho más medial, se va a encontrar este tendón, que es el tendón del extensor largo del pulgar. Y el piso de esta tabaquera anatómica lo va a formar básicamente, el hueso escafoide. Por lo tanto, una fractura del escafoide, una forma de sospechar fractura escafoide,
es que si uno produce un dolor, una presión a nivel del piso de la tabiquera anatómica, va a aparecer un dolor sumamente exquisito.